Muchísimas gracias a todos. La verdad que estamos muy contentos de poder mantener este canal de contacto. Normalmente los hubiésemos invitado quizás a un workshop presencial, pero estamos todos trabajando en una situación diferente, tratando de que no se frene este, nuestra actividad. Tenemos suerte de trabajar con tecnología, estar bastante cómodos con este esquema, así que nada, aprovechar, seguir empujando estos temas y poniendo a disposición las herramientas de SAP para que sus empresas puedan seguir funcionando correctamente. Difícil escapar del tema coronavirus, entonces cuando estábamos conversando sobre los workshops, estamos organizando una serie de workshops, nos pareció que tenía sentido mezclar un poco la presentación de herramientas cloud de Analytics con el tema que estamos hablando todos hoy en día, que es el coronavirus y el avance de esta pandemia. Así que bueno, tratando de analizar un poco qué es lo que está pasando, vamos a tratar de mostrarles la herramienta SAP Analytics Cloud, que es una herramienta que ya tiene varios años, digamos, en el mercado, pero que progresivamente se ha ido afianzando, un poco acompañado de la comodidad que empiezan a tener las empresas con las herramientas 100% cloud, incluso para la parte de analytics. Entonces, tradicionalmente, SAP entra en el negocio o sí, en el negocio de herramientas de analytics con la adquisición de Business Objects. Muchos de ustedes seguramente lo recuerden, era una herramienta líder del mercado para Analytics, que tenía un despliegue, si se quiere, similar a lo que son los proyectos on-premise de SAP. Estamos hablando de un servidor con una herramienta bastante grande, digamos, desde el punto de vista de infraestructura, con ciertos requerimientos en la cual nosotros generábamos un modelo, que es una abstracción de los datos, que se sincronizaba con cierta periodicidad con la fuente de datos, y sobre esa abstracción, que se llamaba universo, se llevaban a cabo los reportes y se llevaba a cabo el análisis. Entonces, ese encare fue mutando. SAP inicialmente encontró algunas debilidades en esa herramienta, sobre todo en la visualización, para lo cual puso a disposición una herramienta que se llama Lumira, que era exclusivamente de visualización, y luego convergieron esas dos herramientas a lo que es SAP Analytics Cloud, que es una herramienta integral 100% cloud para llevar a cabo el análisis de datos. En esa herramienta está muy presente el tema de visualización, la posibilidad de desarrollar visualizaciones bastante innovadoras que antes era complicado hacer. Hoy en día SAP las enmarca en un wizard que fácilmente nos pone a disposición diagramas de correlación, mapas de calor, mapas geográficos, un montón de cosas que hace un tiempo eran bastante complejas de realizar, hoy se pueden hacer a nivel de usuario. Solucionando también la parte de conexión de datos, llevándolo a muy alto nivel. Cuando decimos alto nivel nos referimos a manejar el auto sin que nos importe si están conectados los cables, o sea, poder solucionar con wizards y con paso a paso la conexión a fuentes de datos. Tareas que antes eran relativamente complejas, hoy se pueden hacer en forma muy simple y rápida. Adicionalmente se agrega todo lo que son percepciones o insights más allá de lo evidente, digamos. Nosotros tenemos generalmente datasets muy grandes en los cuales es muy difícil identificar patrones, y si sabemos identificar patrones muchas veces tenemos que tener una sospecha de qué es lo que queremos buscar. Algo innovador de esta herramienta es que, usando técnicas de Machine Learning, la, la herramienta SAP Analytics Cloud nos va a hacer una propuesta de qué insights puedo empezar a investigar. Entonces eso me saca la posibilidad de
trabajar, o me saca la situación, mejor dicho, de empezar a trabajar con un lienzo en blanco que muchas veces es muy difícil. Me da un panorama muy básico de qué es lo que pasa con esta información que yo le pongo a disposición, y ahí empiezo a hacer drill down en cada uno de los aspectos que me interese. Y como consecuencia de eso, voy a poder presentar tableros y reportes que me permitan tomar decisiones rápidas y seguras basadas en datos. Adicionalmente tenemos la nueva modalidad de interactuar con las herramientas, que es a través de interfaces conversacionales muy populares hoy en día en los chatbots. SAP Analytics Cloud, vamos a ver que prevé el diálogo con lenguaje natural. Concretamente esto es que yo le voy a hacer preguntas a la herramienta sobre mis datos y me va a responder, por ejemplo, cuáles son mis eh, principales clientes, cuál es mi producto que mejor funciona en determinado contexto, etc. Así que bueno, vamos a ver un poco, acá tenemos un diagrama de cómo se organiza la solución. Como les comentaba, SAP Analytics Cloud es una herramienta 100% cloud que me permite integrar fuentes de datos, tanto cloud como on-premise. La parte superior del diagrama, arriba del firewall, tenemos ejemplos de qué son fuentes cloud, ¿no? Pueden ser aplicaciones cloud, como redes sociales, o aplicaciones de negocio, algunas SAP y otras no SAP, por ejemplo, SuccessFactors, Concur, Salesforce, SAP C4C, SAP Business by Design, es el RP de pymes que se comercializa desde hace tiempo en otras regiones, acá no es muy popular. Qualtrics, indicadores financieros como Dow Jones, repositorios cloud como Google Drive, o bien aplicaciones desarrolladas por mí, alojadas en la nube, por ejemplo, en SAP Cloud Platform o en algún otro proveedor de alojamiento. Eso en lo que tiene que ver con fuentes de datos cloud. Después tenemos el mundo on-premise. Muchos de nosotros trabajamos con ERPs y sistemas y otros sistemas desarrollados por nosotros on-premise. Ahí vamos a tener integraciones directamente a las bases de datos o a través de servicios, como pueden ser servicios soft o data o servicios web directamente. Y ahí se abren varias opciones que vamos a analizar cuando hablemos de esquemas de conexión posibles. Entonces, ahí tenemos dos opciones básicamente, lo que son Live Data Connections, conexiones vivas, o datos importados. Las conexiones de datos vivas tienen la particularidad de que los datos no se replican a SAP Analytics Cloud, o sea, nuestros datos nunca abandonan la fuente. Lo que sí se guarda en SAP Analytics Cloud es la metadata, o sea, los descriptores de esos datos. Entonces eso tiene algunas ventajas desde el punto de vista de la disponibilidad de la última foto de mi negocio. Me permite utilizar modelos existentes, pero con datos nuevos. Entonces, yo tengo la conexión abierta, tengo la canilla siempre abierta y los datos van refrescándose cada vez que yo abro mis visualizaciones. En el otro lado, el otro escenario, es la importación de datos, que es justamente lo que vamos a ver hoy con un dataset de coronavirus. Son fuentes de datos que pueden estar en la nube o pueden estar en nuestro sistema de archivos, pero en cualquier caso son extracciones de bases de datos, archivos CSV, archivos Excel, cualquier formato, texto plano, o mismo SQL, que lo que hago es llevarlos a modelos en SAP Analytics Cloud y desde ahí confeccionar mis reportes. Esto requiere que las visualizaciones se refresquen para poder contar con una foto actualizada. Entonces esas son como las dos opciones que nosotros tenemos al momento de integrar datos, fuentes de datos con SAP Analytics Cloud.
Yendo a la parte de visualización, vamos a indicar un poco cómo organiza SAP Analytics Cloud estas visualizaciones. SAP Analytics Cloud maneja el concepto de historia en vez de reporte. Historia es un espacio, un lienzo, si quieren llamarlo de alguna manera, en el cual voy a ubicar páginas, dentro de las cuales voy a ubicar secciones. Entonces esto me permite organizar la información en grupos que tengan cierto vínculo y mantener de esa forma un orden que me facilita el análisis de los datos. Dentro de las páginas tenemos secciones y dentro de las secciones tenemos vistas. Esas vistas están referidas a uno o más modelos, que son la abstracción de datos básica que maneja SAP Analytics Cloud, y esas vistas están vinculadas o no, de acuerdo al análisis que quiera llevar a cabo, entre sí, para permitirme principalmente compartir filtros. Eso quiere decir que si yo tengo un mapa geográfico donde estoy visualizando información y una grilla donde estoy viendo esos datos en forma de tabla, si aplico un filtro en un lado o en otro, va a afectar todos los gráficos que estén vinculados. Entonces, toda la información va a ser coherente con el filtro que estoy aplicando en ese momento. Esto lo vamos a ver en la práctica. Hoy nos vamos a enfocar en 3 aspectos claves de las etapas de un proyecto de Analytics. Vamos a dejar de lado la parte de conexión, que es, si se quiere, una actividad en sí misma, más de infraestructura, pero nos vamos a enfocar en el modelado, que es la creación de un modelo de datos a partir de una fuente. Vamos a trabajar en la resolución de problemas que puedan surgir en la calidad de datos. Esto quiere decir que cómo nos enfrentamos al faltante de algunos registros, cómo mantenemos la coherencia del informe si tenemos algunos datos que son inconsistentes o faltantes, como decía antes. Y por último nos vamos a enfocar en la visualización de datos, que es la confección de gráficas y reportes adecuados al tipo de información que estamos visualizando. Ya entrando en el ejemplo que vamos a usar, y antes de darle paso a Maximiliano González, del equipo de Innovación y Desarrollo, vamos a tratar de averiguar con este dataset de relevamientos vinculados al coronavirus en el mundo, vamos a tratar de hacerle seguimiento a los principales KPIs. Está claro que nosotros en nuestro día a día no procesamos este tipo de información, pero vamos a ver que hay muchas cosas que sí son relevantes para el análisis de información de negocio. Entonces, dentro de esos KPIs, vamos a tratar de darle seguimiento a los casos confirmados, a la cantidad de muertes, a la cantidad de recuperados, a la tasa de mortalidad y a tratar de entender cómo avanza, a tratar de entender con herramientas gráficas cómo avanza la epidemia en cada país. Así que bueno, le doy paso a Maximiliano. Dejo de compartir. Buenos días a todos. Dale, Maxi, nomás. Bueno. Me avisan cuando se vea. Ahí ya lo vemos, Maxi. Bien, genial. Bueno, como comentaba Martín, vamos a hacer un demo de los datos del COVID-19, que es un tema que está muy sobre la mesa en estos días. Y básicamente tenemos 3 datasets, que uno es de los fallecidos, los recuperados y los casos confirmados. En el día de hoy vamos a crear un modelo de datos a partir de los casos confirmados y ya tenemos 2 modelos realizados con los fallecidos y los recuperados. Por tema de tiempo vamos a mostrar cómo se crea uno solo, ¿no? Vamos a seleccionar de dónde vamos a importar los datos. Puede ser de una fuente de datos como SQL, como mencionaba Martín, o directamente del ERP, o archivos de nuestro ordenador. En este caso vamos a importar un CSV.
que van a ser los casos confirmados. Y ahí estamos importando todo el dataset Analytics. Bien. Bien, ahí está cargando todo el dataset. Como podemos ver, tiene una columna donde está la provincia o estado, una columna donde está el país, la latitud y longitud de ese lugar, y en varias columnas la fecha y los casos confirmados por fecha. Para que este dataset se pueda trabajar mejor con él, tendríamos que cambiar las columnas que están las fechas que están en columnas a una sola columna y que las fechas sean filas. Para eso vamos a tener que hacer una transformación de este dataset. Y otro punto importante es que si nos paramos en las columnas, vamos a ver una barra de calidad de datos, y en este caso en la provincia tenemos una baja calidad debido a que tenemos algunas celdas en blanco. Entonces vamos a tener que tomar alguna acción sobre esta columna para que no influya en el análisis de las historias. Vamos a empezar con este tema, que vamos a crear una columna calculada, que le vamos a llamar el cálculo de la provincia, y vamos a hacer una pequeña fórmula que es un if, en el cual dice que si el dato en la columna A, que es la columna de la provincia, está vacío, le vamos a concatenar una nomenclatura que va a ser P- a el país. De lo contrario, vamos a utilizar la provincia. Para que quede más claro, vamos a ver algún ejemplo aquí en la presentación preliminar. Por ejemplo, San Marino nos está aportando los datos por provincia o estado. Entonces vamos a concatenarle a San Marino, al país, la nomenclatura de P-. En el caso de China, vemos que sí está aportando la provincia y estado, y vamos a usar la provincia. En este caso ya estamos creando una nueva columna que va a eliminar los datos vacíos, o sea, vamos a tener una calidad del 100% en esa columna. Sí, fíjense ahí que este tipo de actividades a nosotros nos va a garantizar que empezamos a trabajar en la visualización cuando ya tenemos los datos con la integridad asegurada. O sea, no nos vamos a encontrar con una visualización que no es representativa de los datos, porque ya hicimos el aseguramiento de la calidad de los datos en este punto, usando las herramientas que nos pone a disposición. Correcto. Como vemos, Analytics ya creó la columna y tenemos una calidad de datos del 100%. El segundo paso para tratar este dataset sería transponer todas estas columnas a filas. Y tenemos una herramienta que es transponer columnas. Vamos a seleccionar todas las columnas y le vamos a indicar que las columnas de provincia-estado, país, latitud, longitud y la nueva columna que creamos queden por fuera de esa transformación. Le damos OK. Y ahí se transformó el dataset. Creó una columna con todas las fechas por país, por latitud, longitud y con sus valores. Vamos a cambiar el nombre de la columna. Y vamos a crear una nueva columna calculada que va a tener una nomenclatura del país. Le vamos a poner C- concatenado del país. Esto es para poder modelar correctamente los datos en las historias.
Vamos a crear una nueva columna. Verificamos el formato. Lo que va a hacer, por ejemplo, a Tailandia le va a agregar un C-bajo, a Nepal también, así con cada uno de los países. Esto es por un tema de modelado en las historias. Como vamos a trabajar con distintos modelos, tenemos que tener una entidad en común. Le damos OK. Ahí ya tenemos la nueva columna creada. Y vamos a eliminar la columna provincia porque ya no la necesitamos, porque el dato lo tenemos en la columna calculada. Eliminamos columna. Y nos faltaría crear una jerarquía entre la provincia y el país para indicar qué dato es el padre. Entonces nos vamos a parar en la provincia. Vamos a indicar que el padre de provincia es país. Vamos a poner un nombre. Nos consultan por el lenguaje en el que se llevan a cabo estas adaptaciones. No hay un lenguaje específico. Como ustedes ven, hay una sintaxis que propone la herramienta que es muy similar a lo que pueden encontrar en Excel cuando usan una función. Lo que pone a disposición la herramienta cuando vamos a hacer la transformación es ya un formato donde está toda la sentencia escrita y nosotros solamente intercalamos los parámetros que queremos para la transformación. Bien, luego en el modelo de datos, cuando ya está pronto para crearse, debemos poner un check que dice activar planificación y la dimensión de la planificación. O sea, nosotros vamos a analizar todo en base al tiempo. Entonces le vamos a marcar la fecha. Le damos crear modelo. Y acá es cuando empieza a transformar los datos y a crearlo en un modelo analítico para consumir en las historias. Y en esta etapa el sistema nos pone en pantalla un preview del modelo. O sea, imagínense que no tiene sentido poner en pantalla todo el dataset, sino que trabajamos con una selección nomás para tomar como referencia, y ahora cuando ya garantizamos que no hay inconsistencias, ahí Maximiliano está creando el modelo nuevo, le acepta los cambios y bueno, y se comienza a crear el modelo. Esto, bueno, el tiempo que lleva depende del volumen de datos, pero vamos a ver que se hace relativamente rápido. Mientras tanto, podemos ir conversando sobre el tema del licenciamiento. Esto es una herramienta 100% cloud que se contrata como una suscripción. Hay distintas modalidades y distintos niveles, pero para que tengan una idea nomás, la versión que estamos viendo, que es la versión que tiene análisis predictivo, cuesta en el entorno de $23 por usuario por mes. Y cada usuario tiene 1 GB de almacenamiento que puede usar tanto para almacenar modelos en la modalidad de replicación de datos total o metadata en caso de usar fuentes live. Bien, ahí ya creó el modelo y estamos en condiciones de consumirlo en una historia y empezar a crear los gráficos. Este modelo yo lo guardé en una ruta, en una carpeta de archivos. Y vamos a consumir este modelo desde aquí. Para crear una historia es muy sencillo. Vamos al menú crear historia. Nos va a pedir una forma de visualización. Nosotros vamos a elegir una página interactiva.
Vamos a crear en 2 sectores, 2 secciones. Y aquí ya empezaremos a crear nuestros gráficos. Vamos a crear un gráfico o un indicador de los casos confirmados. Ese con el modelo que recién creamos. Vamos a ir a diseño indicador, vamos a crear un punto numérico. Vamos a indicar que queremos ver el total de casos confirmados. Vamos a cambiar el título. Y vamos a poner un comparativo con el día anterior. A ver cuánto crecieron los casos de un día a otro. Para eso vamos a ponerle un filtro al día de hoy. Este dataset está actualizado al 22 de marzo, o sea, al domingo pasado. Bien, vamos a comparar con el día anterior y vamos a cambiarle el color de los casos, de los nuevos casos. Bien. O sea que del 21 al 22, 31.421 casos más. Vamos a hacer lo mismo con los fallecidos y lo mismo con los recuperados. Hacemos control C, control V y vamos a copiar el mismo indicador o gráfico. Mientras Maxi realiza ese ajuste, les pido por favor que tomen nota del link que acabo de publicar en el chat por si se corta esta comunicación o para mantener después un diálogo después de terminar la exposición de Maxi. Hay una nueva sala de Zoom para continuar donde podemos seguir esta charla. Bien, gracias Gabriel. Bueno, ahora vamos a cambiar de modelos de datos. Recién estamos trabajando con el modelo de casos confirmados. Ahora vamos a utilizar el modelo que habíamos creado en Invensi anteriormente. Pinchamos el gráfico que copiamos, le damos a editar. Vamos a seleccionar un nuevo modelo. En este caso son los fallecidos. Vamos a agregar un indicador, que es la cantidad de casos. Cambiamos el título y vamos a agregar una comparación con el día anterior también. Día 22. Y comparamos con el día anterior. Vamos a editar el color. Bien, tenemos 1.658 muertes más que el día 21 de marzo. Y vamos a hacer lo mismo con los recuperados. Vamos a cambiar de modelo. Al modelo de recuperados. Bien, seleccionamos el indicador. Vamos a comparar con el día anterior.
Les voy a pedir que por favor tomen nota del link que pasó Gabriel, por si se llega a cortar esta sesión, y seguimos en la otra sala. Bien. Comparamos con el día anterior, y ahí en unos simples pasos ya tenemos 3 indicadores bastante relevantes para este dataset, y se ven bastante bien visualmente. Ahora vamos a hacer un top 10 de cada uno de los casos, de los confirmados, de los fallecidos y los recuperados. Primero le voy a cambiar el fondo a cada uno de estos gráficos. Bien. Insertamos nuevo gráfico. Vamos a utilizar un gráfico de barras. Vamos a utilizar el modelo de los casos confirmados. Añadimos un indicador que va a ser casos confirmados y una dimensión que va a ser el país. Queremos ver los 10 países con más casos. Vamos a hacer un top 10. Ya tenemos los 10 países con más casos. Vamos a acomodar el gráfico, lo copiamos, lo pegamos, cambiamos de modelo al modelo de fallecidos. Seleccionamos el indicador, la dimensión. Hacemos el top. Y vamos a cambiar el color a rojo. Entonces, a simple vista ya vemos que bueno, China es el país con más infectados, Italia el país con más fallecidos al 22 de marzo. Lo mismo con los recuperados. Control C, Control V. Cambiamos el modelo. Ahí. Sabemos que muy rápidamente podemos tener una muy buena visualización con pocos pasos y con conocimientos básicos de la herramienta. Bien, ahí tenemos el top 10 de los recuperados en estos países, ¿no? Bien, vamos a cambiarle el fondo a cada uno de estos gráficos. Y vamos a analizar cómo se comportaron los casos en el tiempo, ¿no? Para eso vamos a agregar un nuevo gráfico de serie cronológica. Vamos a seleccionar el modelo de los casos confirmados. Como indicador va a ser la cantidad de casos confirmados. Y tiempo va a ser days. Bien. Bien, ahí ya tenemos la cantidad de cómo se comportaron los casos en el tiempo. Vamos a agregar un pequeño forecast que la herramienta de Analytics, como mencionaba Martín, tiene algunos algoritmos de Machine Learning y pueden hacer algunos pronósticos o una planificación automática. Vamos a hacer una pequeña planificación
de los casos confirmados, nos va a dar un forecast de los próximos días. Mientras Analytics hace eso, le vamos a agregar un análisis inteligente para que nos analice ese dataset de los datos que se están utilizando en este gráfico y nos dé algún comentario de cómo se están comportando algunas ciudades o algunos países. Mientras esto se va completando, vamos a hacer lo mismo, pero con los fallecidos. Recordemos que acá están los recuperados, los confirmados, perdón. Y acá vamos a hacer lo mismo con los fallecidos. Mientras veíamos alguna consulta que nos hacían sobre los proyectos. Acá básicamente lo que tenemos que tener en cuenta son dos aspectos. Uno es la integración con la fuente de datos. En un escenario básico vamos a tener la integración con un ERP, que puede ser SAP o puede ser no SAP también, o una base de datos directamente que es repositorio de alguna aplicación de terceros. Eso no es una limitante. Entonces tenemos el proyecto de integración, para lo cual se definen herramientas específicas de SAP que no tienen costo adicional, no tienen licenciamiento. Esas herramientas concretamente son el conector cloud, SAP Cloud Connector, y un agente que corre localmente en un PC o en un servidor en la red local, y ese es el módulo que maneja la replicación de datos hacia SAC, hacia SAP Analytics Cloud. Eso por un lado. Después por el otro lado tenemos el licenciamiento, que es lo que hablábamos, pero con esas dos componentes es que básicamente se lleva a cabo un proyecto. Después, obviamente, hay trabajo involucrado en lo que tiene que ver con la confección de los reportes y las visualizaciones, que es básicamente lo que está haciendo Maxi en este momento. Ahí es muy variable, depende mucho del alcance de lo que quieran hacer. Lo que generalmente nosotros hacemos es ofrecerles nuestro apoyo, tanto en la definición de las historias y los dashboards que quieren desarrollar, como obviamente para la confección propiamente dicha de los reportes. Lo podemos plantear en una modalidad de workshop en la que nosotros hacemos junto con ustedes los primeros y después ustedes ya con la conexión de datos establecida pueden desarrollar sus propios reportes y consultarnos eventualmente, pero ahí, bueno, es cuestión de ponerse de acuerdo. Pero básicamente así es como se ve un proyecto de SAP Analytics Cloud. Gracias, Martín. Bueno, creo que falta alguno, pero no sé si quieren ir arrancando. Sí, mientras hay una pregunta de Martín B. que dice si la planificación automática se basa en algún algoritmo específico o es algo predefinido por la herramienta. Eso es predefinido por la herramienta y toma como base el dataset o la historia que tenga de información, pero es definido por Analytics. Sí, lo que hace concretamente es una proyección. La técnica estadística que usa se puede seleccionar, hay distintas opciones, pero básicamente es una herramienta matemática aplicada por la propia herramienta. Sí, y otra pregunta... vos dale, Maxi. No, que hay una licencia de planning y que tiene la opción de importar o consumir otro tipo de algoritmo, pero es una licencia más robusta, ¿no? Más para planificación dentro de Analytics. Bien, aprovechamos el paréntesis para contestar otra pregunta que nos dicen a ver si las presentaciones son estáticas o se puede ver la evolución dinámica, por ejemplo, tomando un periodo de tiempo. Sí, definitivamente. Acá, ahora Maxi les muestra en estos gráficos que son del tipo serie de tiempo. Abajo ya tienen por defecto
un filtro implementado, un filtro temporal, pero que ahí lo está moviendo Maxi. Pero además, en la definición de los filtros, a nivel de la sección, se puede establecer la granularidad y el rango que se maneja para ese filtro. Se puede, por ejemplo, se manejan rangos temporales típicos, por ejemplo, trimestres, que es muy común reportar resultados en esos periodos, trimestres, años, medios años, demás, días, horas, o ya ahí dependiendo del timestamp que tenga. La granularidad o el tope de granularidad me lo establece el timestamp que esté manejando. Bien. Bueno, continuamos con la confección de esta historia. Perdón, Maxi, que me parece algo que podemos aprovechar para contestar ahora, que si tenemos algo Sí, de bueno, predictivo desarrollado en este modelo. En esta sección hay una predicción muy básica. Ahí, si ustedes se fijan, a partir Maxi, corregime vos, y a partir del 23 vemos el que hay una 23. predicción. Sí, del 23 en adelante, y te da un máximo y un mínimo como de certeza, ¿no? Nos paramos en el 3 de abril, dice que vamos a tener 800.000 casos aproximadamente. Y quiero dejar constancia que Maxi viene haciendo predicciones diarias sobre la cantidad de infectados y le viene pegando. Así que la herramienta es certera. Funciona bien. Bien, acá muestra que el 3 de abril, según este dataset, que es hasta el 22 de marzo, podríamos tener 712.203 infectados, con un límite superior de confianza de 856.000 y un límite inferior de 568.000. O sea, tiene como una ventana y te da como un máximo y un mínimo de certeza. Bueno, no sé si les parece que siga con los siguientes gráficos. Sí, hay una consulta de Alejandro que dice, ¿y la fuente de datos en la medida que se actualiza también tomará los datos actualizados, supongo, sobre todos los indicadores que se muestran arriba? Cuando los creó seleccionó fechas estáticas. A ver, ahí es importante aclarar que estamos trabajando con un dataset estático, ¿ok? Entonces eso quiere decir que una vez que nosotros generamos el modelo con el dataset que subió Maxi, esos van a ser los datos que van a poblar nuestros reportes. Distinta sería la situación si yo tuviese una fuente de datos live, porque ahí nuestras visualizaciones eh, estarían periódicamente recibiendo el flujo de datos actualizado. Hay un escenario intermedio que es programar un job en SAC que periódicamente recupere datos estáticos de una planilla, por ejemplo, de un repositorio cloud como Google Drive, en el que yo deje extracciones de una base de datos. Y ahí sería como un escenario híbrido. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, ya Maxi quedaste como el predictor, así que vas a tener que decir qué cantidad predijo para hoy. No, pero este Acá. dataset no nos muestra de Uruguay. Sí, tiene Ah, Uruguay. sí. Sí, Bueno, ahora lo podemos filtrar. ahora hacemos la predicción entonces. Bien. Bueno, seguimos con el gráfico de abajo, el temporal. Vamos a ver los fallecidos. Vamos a cambiar la fuente de datos. Nos preguntan si es posible generar fórmulas entre dos modelos. Si entiendo Sí, bien la sí. pregunta, si entiendo bien la pregunta, lo que eh,
lo que nos están planteando es ver cómo podemos integrar dos modelos de datos en una misma representación. Y eso sí es posible. Ahí en el panel de la derecha donde dice COVID Deaths 1, hay un lápiz de edición y arriba hay un icono que permite vincular dimensiones. Entonces, en la medida que yo cuente con dos modelos que tienen una dimensión común, vamos a poder cruzarlos y registrar en la misma visualización el aporte de los dos modelos. O mismo complementarlos. Si tengo una serie temporal, pero en un modelo tengo, por ejemplo, los infectados y en otro los fallecidos, podría consolidar esos dos modelos partiendo de esa dimensión común y visualizarlo en el mismo. Y obviamente hacer las operaciones que entienda conveniente, como pregunta Mariano en el chat. En la parte, Maxi, si querés, le Sí, mostramos acá ahí en la parte define. de medidas que podemos implementar operaciones, calcular, dimensiones calculadas y demás. Y esta es la parte de vincular las dimensiones, y acá tenemos un modelo, y acá tenemos el modelo de infectados y el modelo de fallecidos, y lo vinculamos con, por ejemplo, con el país, y ya nos dice si ese vínculo es correcto, le damos definir, y nos va a unir los dos modelos, y ahí podemos trabajar los dos modelos como uno solo. Y luego de hacer eso, podemos agregar algún cálculo utilizando atributos de un modelo y atributos de otro modelo. Pero siempre tenemos que vincularlos para hacer como ese join entre los dos modelos de datos. No sé si quedó claro. Avancemos, Maxi, cualquier cosa volvemos sobre el Bien. tema. Vale, genial. Bueno, vamos a hacer lo mismo que el gráfico anterior, con los fallecidos, donde nos da un pequeño pronóstico y algunos comentarios inteligentes que vamos a abrir uno para mostrar. Abrimos el de las personas infectadas. Bueno, dice que la provincia de Hubei es el contribuyente principal de toda la categoría que está analizando y que está entre los 10 principales. Y si desplegamos, nos da un pequeño gráfico por la columna que nosotros creamos, que era el cálculo provincia, y nos marca a Hubei. Estos gráficos, si son interesantes y los queremos tener en nuestros reportes, le podemos dar copiar y copiamos este gráfico en una historia. Lo mismo que los gráficos de más abajo. Y ahí tenemos varios comentarios que esto lo hacen los algoritmos que tiene Analytics, ¿no? Y podemos copiar cualquiera de estos gráficos. Bueno, ya tenemos un gráfico con una serie temporal para los infectados y uno para los fallecidos. Ahora vamos a crear un mapa para identificar qué países tienen más infectados de una forma más visual y cuáles tienen más fallecidos. Insertamos un mapa geográfico. Bien. Vamos a usar este. Vamos a añadir una capa y agregar un modelo. Vamos a agregar el modelo de los infectados. Añadimos la ubicación, que fue la que creamos en el modelo de datos, cuando creamos una columna que se llamaba location. Eso lo que hace, identifica la latitud y la longitud. Vamos a poner el color de las burbujas.
en base al indicador de infectados y el tamaño de las burbujas va a ser en base a los infectados. Bien. Vamos a cambiar el color y el tamaño. Si pasan del 80%, que no me muestre una mancha, sino que me muestre una línea punteada. Como por ejemplo en China. Vamos a cambiar el color. Bien. Bien. Los azules son los infectados. Y vamos a agregar una nueva capa con... Acá no se ve muy bien, vamos a cambiar de color. Una nueva capa con los fallecidos. Añadimos capa. Cambiamos el modelo de datos. O sea, en un mapa podemos presentar varios modelos. Dimensión de ubicación. Cantidad de fallecidos. Bien. Vamos a cambiar el color. Bueno. Bien. Listo. Entonces, en un mapa tenemos la cantidad de infectados y la cantidad de fallecidos. Podemos ocultar la cantidad de infectados en el ojo y vemos solo la cantidad de fallecidos por país. Lo mismo si queremos ver solo los infectados con esta escala de color, y acá podemos aplicar algunos filtros y ver el mapa en pantalla completa si lo deseamos. Bueno, vamos a crear dos pequeños gráficos más, un filtro, y vamos a ver cómo queda la historia. Vamos a insertar un nuevo gráfico y vamos a ver el desvío por mes. Vamos a hacer un gráfico que esté vinculado al mismo que están en la línea, o sea, de los casos confirmados. Su indicador va a ser los casos confirmados y la dimensión va a ser por mes. La fecha tiene una jerarquía, como comentaba Martín anteriormente. Vamos a usar la jerarquía 4, que la jerarquía 4 en la fecha serían los meses. Vamos a comparar con el mes anterior. Vamos a acomodar el gráfico. Vamos a modificar ese desvío, que lo muestre como un gráfico de barras. Y tenemos el desvío por mes de los infectados. Vamos a copiar este gráfico, vamos a duplicarlo y vamos a hacer lo mismo con los fallecidos. Cambiamos el modelo de datos.
Ok. Bien. Value de indicador y de dimensión la fecha. Bien, vamos a poner nivel 4 en la jerarquía. Vamos a comparar con el mes anterior. Vamos a cambiar al gráfico de barras en la comparación. Y ahí ya quedaron todos los gráficos. Vamos a cambiarle el color de fondo. Esto por defecto trae un fondo transparente. Vamos a poner un fondo blanco. Y vamos a agregar unos filtros de página para poder filtrar por país. Bien. Acá teníamos otro panel que vamos a agregarle un filtro, un control de entrada. Bueno, ahí se trancó un poquito la herramienta. Bien. Acá tenemos el filtro, lo vamos a mover al panel de la derecha. Lo arrastramos. La resolución de la pantalla lo ponemos acá. Bien. Vamos a seleccionar qué queremos filtrar. Vamos a poner dimensiones, países, todos. Y vamos a crear una lista de todos los países. Bien. Vamos a cambiar el fondo. Bien. Color de fondo blanco. Bueno, ahora vamos a ponerle un fondo. Esos eran los fondos de los gráficos. Ahora vamos a ponerle un fondo al panel. Nos paramos en el panel. Le ponemos un fondo y vamos a agregarle un pequeño título que va a decir coronavirus COVID-19. Y esto tendría que quedar de esta forma.
No sé si se vio la última parte porque estoy con la conexión un poco lenta. No sé si me escuchan. Sí, te estamos escuchando, Maxi. Ah, ok. Tengo un poco lenta la conexión. Ok. Lo que hice fue agregarle color al fondo del panel en estilos, color gris. Y luego un pequeño título que dice COVID-19. Y el resultado es este. Un título, los gráficos en blanco, una pequeña línea gris que fue quedando de pintar los gráficos en blancos y un filtro por país. Y acá podemos filtrar por Uruguay. Esperamos. Bien, a ver. Bien. Ahí ya filtró por Uruguay. El 21 al 22 de marzo teníamos 135 casos. 25 casos más que el 21, no fallecidos, no recuperados. La pequeña predicción de los casos infectados, que al 27 teníamos 238 y la herramienta tiene una predicción de límite superior 260, límite inferior 188. Tenemos 238 confirmados, así que no anduvo tan mal, y eso que no se actualizó el dataset. Y básicamente con un ratito de dedicación pueden salir unos tableros muy interesantes y muy vistosos para mostrar indicadores relevantes, desde un mapa hasta un gráfico de serie temporal. Hola, ¿cómo andan? Gustavo Rosell. ¿Qué tal, Gustavo? Che, no, un tema que quería comentar a todos es que una de las verdaderas ventajas que tiene SAP Analytics Cloud, ¿tá? Es que ya HANA en particular, o sea, todos aquellos que estén ya con base de datos HANA, pero también con otras bases de datos, existen modelos prearmados dentro de sus ambientes SAP, ¿sí? O sea, que son ya vistas prehechas para la parte analítica, que pueden ser consumidas directamente. O sea, esos set de datos, para el caso de los ambientes SAP y en particular con HANA, ya vienen un montón de datos de ventas, de compras, contables y demás, que uno simplemente los empieza a consumir y los empieza después a trabajar de acá para hacer los reportes que quiere. Sí, sí, es correcto. Hay muchos modelos prearmados con los mejores indicadores que SAP ha recopilado de diferentes empresas. Sí, en particular, para los RPs S4, obviamente es donde están cargando más las tintas en cuanto a datasets o informes predefinidos. Bien, Maxi, ¿vos tenés algo más para agregar? No, al momento terminamos el tablero, y si hay alguna consulta de cómo se creó el tablero o si tienen alguna inquietud. Dale, dejamos un rato ahora, ningún problema, abran el micrófono para hacer las consultas o los comentarios que entiendan pertinentes.
Creo que en el chat no nos quedó ninguna consulta. Quería hacer una consulta sobre lo que explicaste del costo de las licencias. Dijiste que Dale. era $26 por usuario con un límite de 1 giga en este caso, ¿no? Digo, entiendo que puede haber otro tipo de licencia con mayor capacidad o no sé si... Sí. Es $23. 23, gracias Gustavo. Esa capacidad de 1 giga, cuando hablas de los que son los tipos de reportes estáticos, ¿no? Sí. Es para, digamos, esa capacidad es para la información también que estás manejando, porque comentaste que para lo que es live es solo para los metadata. Sí, tal cual. Es bastante. En el caso de una conexión live es muchísimo porque solamente gastamos ese giga en metadata, entonces nunca vamos a alcanzar el tope. Ahora, cuando nos vamos a la modalidad replicación de datos, ahí sí se empieza a comer capacidad de almacenamiento y es donde podemos llegar a encontrarnos con esa limitación. Cabe aclarar que si nosotros tenemos 2 usuarios asociados a la misma cuenta, compartimos el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, hay formas muy sencillas de crecer en almacenamiento en caso de necesitarlo. O sea, si tenés 5 usuarios, tenés 5 gigas disponibles. Exactamente. Entonces, el almacenamiento es por usuario, no por cuenta. Te da un derecho a 1 giga por usuario que esté suscripto. ¿Sí? Pero se suman en común y se comparten. Cada usuario aporta, por decirlo de alguna manera, a la cuenta 1 giga de almacenamiento. Una quiere bolsa, decir que es una bolsa. es una bolsa que está disponible para todos. Sí. O sea, ahí podés, si el día de mañana te quedás sin espacio, podés o bien comprar más usuarios o bien comprar almacenamiento. Perfecto. Bien. Cabe aclarar el tema del licenciamiento que nosotros estamos hablando de una de las opciones que es SAP Analytics Cloud for BI, Predictive Edition, Public Option User, pero después tenemos otras modalidades. Incluso tenemos para compañías más grandes, tenemos la posibilidad de comprar o suscribir, mejor dicho, a un tenant exclusivo, obviamente otros costos, ¿no? Pero la modalidad de licenciamiento se adapta al porte de las compañías. Sí, ¿qué tal? No sé si me escuchan ahí. Sí, perfectamente. Bueno, justamente Martín te quería hacer una consulta al respecto de lo que decías, el tamaño de las compañías. Sí. Nosotros que somos una compañía chica, por ejemplo, la idea sería una persona que quizá implemente los modelos, digamos, de visualización y 2 o 3 gerentes que los miren. ¿Ustedes tienen una cantidad mínima de licencias o, por ejemplo, te puedo comprar 5 licencias? Sí, hay una cantidad mínima y es exactamente 5. Así Okay. que es un muy buen punto el tema del consumo de los reportes. Ustedes van a poder generar los reportes, los usuarios de SAP Analytics Cloud van a generar los reportes, van a tener una actividad como la que mostraba Maxi recién, y después los reportes se pueden distribuir por los canales tradicionales. Por ejemplo, se pueden embeber en una intranet, esto produce el HTML necesario para generar una web donde se consuma el reporte, obviamente va a ser en forma estática. No van a poder agregar cosas o simular escenarios y demás funcionalidades que sí son propias de un consultor analytics. Pero la visualización de los reportes no necesariamente viene acompañada de una licencia. Lo pueden mandar por correo periódicamente o embeber en una intranet, como le decía recién. Perfecto, no requiere un usuario. No. Vos sabés que justo en el cambio de sesión de Zoom, cuando me pude enganchar en la segunda, vos estabas explicando algunos costos del tema de implementación.
Sí, correcto. Y, Dale, te pero cuento te de vuelta. sí, perdóname porque te agarré justo por la mitad y justo estabas hablando de algo que era tipo la conexión, digamos, con el ERP que yo pueda tener en mi compañía. Exactamente. Mirá, lo que lo que yo estaba explicando en ese momento tiene que ver con cómo se compone un proyecto de SAP Analytics Cloud. Y ahí hacía referencia a dos grandes unidades, si querés. Una es la implementación, que son las horas de consultoría que a nosotros nos toma establecer la conexión entre la fuente de datos y SAP Analytics Cloud. Y depende un poco de con qué nos encontremos, cantidad de fuentes y tipo de fuentes. Entonces ahí nos toca analizar exactamente con qué escenario nos vamos a encontrar, elegir las herramientas de integración, que cabe aclarar que no tienen un costo adicional. SAP pone a disposición los componentes necesarios para llevar a cabo la integración en forma gratuita. Y una vez que está establecida esa conexión, después se incurre en ciertas horas para acompañarlos en el inicio del desarrollo de estos reportes. O sea, podemos plantearlo como si fuese en una modalidad workshop, nos ponemos de acuerdo en una historia básica para desarrollar y lo hacemos en modalidad workshop para tratar de que ustedes después tengan cierta autonomía para generar el resto y cuenten con nosotros para intervenciones puntuales. Básicamente eso es lo que tiene que ver con servicios de consultoría para la puesta en producción. Y después sí el licenciamiento, que es simplemente la cantidad de usuarios que se contraten. Se firma un contrato de suscripción cloud y se activa inmediatamente. Eso es la estructura de un proyecto de SAP Analytics Cloud. Perfecto, me queda claro, gracias. De nada. Bueno, Maxi, ¿cuántos casos mañana? Bueno, les digo, mañana vamos a tener en Dejá de Uruguay, grabar, Gabriel, por favor. en Uruguay o... Al contrario, vamos a jugárnosla. Vamos a ver. Les hago una consulta mientras filtran. Dale. Mobile. Sí, tiene una aplicación móvil para Android y iOS. Si no me equivoco, Maxi, está disponible en las dos plataformas, ¿verdad? No, por el momento está en iOS y en Android solo sale iOS. en los próximos... Acaba de salir en la los de próximos- Android también, Maxi. ¿Salió? Ah, Sí. bien, genial. Yo la tengo bajada, de hecho, ya. Sí, estaba por salir Estaba por salir y acá salió hace una semana. impecable. Y es importante aclarar que no requiere una licencia adicional. O sea, la aplicación se descarga en forma gratuita y se asocia a la suscripción que ustedes ya tienen. Bueno, hoy, que es 27, según la predicción, 260 casos como promedio, digamos, y el límite superior 331. Esto no le actualizamos el dataset con los datos de ayer, ¿no? Pero Jugátela el 3 de abril, a ver cuánto dice. hoy 260, así que Y puede el ser 3 de abril, el 3 de abril, que es lo que marca ahí. 435 y el límite superior 543. Bien. Pero Bueno. Todos sacando screenshot. 285. Bueno, esperemos que esto mienta, ¿no? Que no le emboque. Ojalá se equivoque. Que bueno, nada, no le queremos robar más tiempo. Les agradecemos muchísimo haberse tomado este rato. Esperamos que, bueno, se puedan haber llevado una idea de qué es lo que podemos hacer con esta herramienta. No duden en contactarnos, podemos ampliar información sobre lo que ustedes quieran. Con muchísimo gusto podemos
analizar la situación particular de cada empresa. Hay un trial de esta herramienta que está disponible por 30 días, que con gusto podemos ayudarlos a aprovechar. Así que si no hay más preguntas, ya los liberamos y les agradecemos nuevamente su tiempo.